Solo que no sabemos si va a Ahí pasar. completo con el doctor Gil Domínguez, pero en minutos, atención, hablamos del tema jubilados. Ya están los estudios la doctora Silvia Arce, una amiga. Hola Silvia, ¿cómo estás? Facu? Ya Claudio Slondig preparó información. ¿Fueron los grandes olvidados Totalmente. de estos anuncios? Ahora lo vamos a terminar de discutir. ¿La mayor cantidad de jubilados votó al macrismo? Y Mirá, pueden haber hay una desencantado. especulación. Ahí entro con el tema jubilados, pero quiero dejarlo completar al doctor con el tema reforma y ya nos metemos con los jubilados. Un pequeño aporte. Bueno, hablando de eso, ya que Javi te uso la palabra moral, ¿sí? Los jubilados quedaron completamente afuera. Silvia, Desfasados. cuando yo dije que quedaron olvidados en esta... Me saltaba, ¿viste? Saltos. Saltos. ¿Qué pasó? La verdad que estoy muy sorprendida, así como todos los que nos dedicamos a esto, pensamos que se venía algún anuncio. Ahí realmente los jubilados, 2018 perdieron ya por 18-19% por debajo de la inflación. Este año, supuestamente iba a ser el año que iban a poder recuperar, recomponerse. Con suerte, después vamos a hablar ahora de los aumentos que se vienen, van a poder empatar a la inflación de este año. A ver, Claudio, para completar con Silvia, estos son los aumentos que se vienen. de Estos son septiembre y diciembre. Yo recordemos que esto con Silvia lo hemos hablado en la radio un montón de veces. Los aumentos a los jubilados son parte de una ley, que es la ley de movilidad, que no se lo adjudique nadie políticamente. No es regalo. Ley. No es regalo, no hay bonus. No hay bonus acá, esto es importante aclararlo. Porque digo, me parece que en un momento determinado se olvidaron los jubilados y alguien dijo, pero si los jubilados van a aumentar en septiembre. Eso es lo que dicen. Cuando uno le pregunta al gobierno, ¿y qué va a pasar con los jubilados? No, pero ya vienen los aumentos. A ver, Claudio, ¿qué aumentos vienen? Y mira, en septiembre, ya arrancando el próximo mes, el 1 de septiembre, 12,2% de incremento, con lo cual la mínima se va a ir prácticamente a 13.000 pesos. Y se conoció en las últimas horas exactamente cuál será el aumento de diciembre. Aumenta cada 3 meses la jubilación. 8,7% en diciembre. 8,7. Con lo cual la mínima se va a 14.067. A 12.937. Ahora en septiembre. Ahora y para fin el de año, 1 de diciembre. 14.067. Otro tema que he hablado con Silvia, más de una oportunidad en la radio, es este. Con esta plata, Silvia, hay un cálculo hecho de hasta qué día del mes llega un jubilado. Mirá. Sin la inflación pospaso, que desconocemos todavía números terribles que se van a ver. Fausto los tiene, ¿eh? ¿Ya tenemos? Es un supuesto. Hicimos un supuesto de 4% en agosto, vencen cuando termina el programa, entregamos a Mauro. Claro. 4% en agosto, 4 en septiembre y 3 en octubre. Bueno. Inflación es potorno. Entonces todo eso se debería trasladar a la canasta de los jubilados. Hoy una canasta de jubilados, según el defensor de la tercera edad, que es Eduardo Semino, estaba antes de la pospaso en 30.500 pesos. A ver, repetilo. 30.500 pesos la canasta básica de un jubilado. Estamos con el aumento. A ver, dame de vuelta los aumentos un minuto y ahora... Y ahora se va a 13.000. Es decir, y ahora se va a 13.000. O sea que necesito que se junten 3 jubilados, se agarren de la mano y vayan a vivir todos juntos. Es decir, que con esta cifra de septiembre, para no trabajar en diciembre, porque pensar a diciembre en Argentina es muy complicado, no llegan a mitad de mes. No, al día 10 llegarán con suerte. 12. La verdad que es una barbaridad. Es que vos fíjate Yo que los siempre digo, hagamos medicamentos... este ejercicio. Dejemos acá 12.900 pesos. Empecemos a pagar. Si tenemos que pagar alquiler, claramente no podemos pensar en que el jubilado va a vivir. ¿Medicamentos? Medicamentos, hablemos de la inflación en los medicamentos el último año. Mira, los medicamentos solamente después de la devaluación aumentaron según qué droga entre 10 y 15%. Ahí ya tenés y los medicamentos vienen aumentando por encima de la inflación. Ahora repaso jubilados en la era Macri, de 2015 para acá. Sí. Gustavo, ¿los jubilados votaron a Macri? Sé que es una generalidad la pregunta, pero... Sí, pero en general el sector etario, digamos, donde aparentemente tiene más respaldo todavía, es en los mayores de 60, así como en los menores de 30 es muy fuerte el Frente de Todos, y en el medio, bueno, ahora obviamente los porcentajes han cambiado y el Frente de Todos se ha consolidado en todo, pero el sector de la tercera edad sí. ¿Y eso tiene una explicación? ¿Hay un análisis para hacer ahí? ¿Es una cuestión generacional? Porque digo, acá, digamos, todos los gobiernos han castigado a los jubilados, esto también hay que decirlo. Totalmente. Pero ¿por qué los jubilados se vuelcan más o se volcaron más por Macri?
¿Habrá algún jubilado en casa en este momento diciendo, yo no lo voté? Bueno, para usted no es para... No, pero digo, bueno, no, hay claro. hay un discurso ahora que dicen que no le van a dar a los jubilados porque son los que los votaron. Esa es una parte que no sé si es real, según tu... No sé, uno puede pensar que buscaron, pero es absolutamente especulativo lo mío. Totalmente. Uno puede pensar que buscaron, reaccionaron en virtud de aquellos lugares donde piensan que perdieron por goleada y en los que están parejo o algo arriba, dicen, bueno, eso lo desatendemos. Además, me parece que también hay una cuestión presupuestaria. La cantidad de millones de jubilados que existentes hace mucho más difícil o mucho más costoso desde el punto de vista de los recursos. Lo cierto que esta realidad de los ayuda, ¿no? Perdón, esta realidad de los jubilados tiene que ver con la modificación de 2017. También. El gobierno había... peor, Facu, No. Porque- ¿Sabés cuánto perdieron los jubilados del Eso cambio de es fórmula hoy? contrafáctico. Jubilación mínima, 35.000 pesos. ¿Vos sabés lo que es para un jubilado 35.000 pesos? La fórmula anterior ajustaba por la recaudación tributaria. Recaudación tributaria y variación salarial. Bueno, la recaudación tributaria cayó mucho más que la inflación. Fue peor que la inflación. Por eso el Estado tuvo problemas deficitarios. No, pero si hubiera no. ajustado por la recaudación tributaria, estos números serían mucho peores. sí, tiene razón Fausto. A ver. Es así. ¿Cómo No, está? es así. Hoy en día es 70% inflación, 70 inflación, 30 variación. salarios. Entonces, Pero ¿por qué cayó ¿por qué cayó la recaudación? Porque cuando vos bueno, ajustás está bien. No, bueno, en el salario de los trabajadores, la economía cae. No, escúchame. Si hubieras Sí, cambiado por la es recaudación. clarísimo. Si hubieras cambiado la recaudación. Es que la recaudación cae por el proyecto Pero de acá hubo ajuste. muchas ¿Me vas a explicar economía a pérdidas. mí o te tengo que explicar yo? ¿Y por qué no podría? Escuchame una cosa, la economía cae, la actividad económica cae en Argentina porque vos estabas viviendo con deuda externa, te sacan la deuda, de repente te quedas sin recursos y te cae la actividad económica. Entonces, te cae la actividad económica y ahora el problema que tenés es que se te cayó la recaudación, por eso la recaudación cae más que la inflación porque la actividad económica cae. O sea que la actividad económica no tiene nada que ver con que los trabajadores tengan plata en el bolsillo y los jubilados tampoco. Escuchame, es que es al revés, es la consecuencia. No necesariamente. El mercado interno se fortalece. Pero ¿cómo fortalece el mercado? Escúchame, ¿cómo fortalece el mercado interno? Vos podés emitir dinero, tomar deuda, si no nadie te presta. No. No podés emitir dinero y no podés tomar deuda para generar los recursos. No se puede producir si no tenés a quién venderle. Eso es una realidad que está ocurriendo. Yo no sé cuán economista o cuán autorizado puedo estar yo en hablar de economía, pero la verdad es que a nosotros nos pasa en los territorios que vemos que las empresas, los comercios no venden porque no hay nadie que les compre. Y ese no hay nadie que les compre porque el salario cayó, porque la jubilación cayó y porque la economía perdió recursos. Por eso cayó todo eso. Lo que está, si no te imaginas. siempre hay una explicación para decir, hubiéramos estado peor de la otra manera. No es una explicación. Esto está más que probado. Son teorías económicas hace más de 200 años. Me está diciendo una tontería. Entonces. Bueno, gracias. Sí, es cierto. Entonces, el punto clave aquí es: si hubieras mantenido la fórmula anterior con la caída del nivel de actividad que tenías, hubiera sido peor. No. No defiendo eso, Están pero. hechos los números. Bueno, Están no hechos sé, los números. no sé. Perdieron en Escuchame una marzo cosa, con otra el cosa. empalme el 10%. Escuchame una cosa. Acaba de Están decir cuánto es el ingreso, la canasta básica de los jubilados. 30.500 pesos Bueno, sin la pos. O sea que escuchame una cosa más. Entonces, ¿cuál es el nivel de pobreza en los jubilados? Y mira, el 50% de los jubilados cobra la mínima. O sea, son ¿Cuál es el 7 tema? millones de jubilados casi. Vos Con lo cual 3,5 millones cobran 11.000. O sea que vos decís que el nivel de pobreza de los jubilados es la mitad. ¿Y vos crees que una persona con 11.900 Bueno, pesos puede vivir? lo que te quiero decir es que Explícame en eso. realidad- Yo te digo 11.900 Es que Fausto dice pesos que el acá. escenario sería peor si hubiesen calculado de la No otra manera. no solo eso, Pero bueno, sino que Mariano, además, sino que además, cuando mirás la pobreza por franja etaria, Los niños son los más pobres. es Eso 50%. está claro. Y los jubilados son los menos. Los menos A ver, pobres. dos cosas. Chicos, a mí Una- que alguien me explique que con 11.000 pesos no sos pobre. Que alguien me Dos explique. cosas. Una, que el gobierno... Pará un minuto. A ver, quiero volver un minuto para entender algo que dijo Fausto. Quiero detenerme ahí. Cuando vos mirás la pobreza por franja etaria, los niños son más pobres Sí. que los Según el INDEC, jubilados. eso es La mitad real, de los ¿eh? jóvenes son pobres. La Me mitad de los parece que pobres- eso tiene que ver, obviamente, con que hay jubilados, primero, que viven en entornos familiares que posiblemente los ayuden. Otros, no me animo a decir cantidades, otros pueden tener stock acumulados a lo largo de la vida. Muchos siguen trabajando Sí. en el mercado informal. Sí. Sí, Digo, claro. eso Claro. es obvio, Y digamos, cada vez ¿no? más. Y cada vez La más, franja más del etaria 50%. menos pobre es la más Más grande. del 50%. La franja etaria. Menos pobre es la más grande. A medida que más joven es la persona, más probablemente sea pobre. Sí, eso es real, pero yo lo que quiero es que me expliquen. Si tenemos 3 millones y medio de jubilados que ganan el 1 de septiembre, ahora todavía no están ganando eso, 11.500 pesos, 12.900 pesos. ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para poder comprarse los medicamentos solamente? Entonces estamos diciendo que no lo haga. Bueno, para mí es pobre un jubilado que gana 12.000 pesos, bueno, ¿no? pero es que Después la Argentina hablame es de las estadísticas, las La cuestiones. Argentina es un país pobre. La Argentina es un país pobre. Ya estamos de mitad tabla y cayendo. El PIB per cápita argentino se acaba de derrumbar 20% la semana pasada. Fausto, ¿cuántos estaban jubilados?
O en el sistema previsional. Y el Estado, estamos hablando total, sistema previsional total, está gastando, el federal está gastando cerca de 14 puntos del PBI en jubilaciones. Después están los provinciales, ¿no? Que hay que sumarlos también. Pero vos tenés hoy prácticamente que ¿Qué cantidad del presupuesto vos destinás a 70? Y 60%. 60 con las AUH. Con las AUH. Claro, jubilados estarán en 40 aproximadamente. 60 con las AUH. Con AUH que son 18 millones. Más jubilados, más pensiones contributivas, todo eso está en 50. Jubilados, más AUH estás en jubilados en la era Macri, Claudio, a ver. Y mira, perdieron los jubilados en los 4 años de Macri, perdieron 3-1. No sé si te suena el resultado. Sí, el resultado me suena, digo, no voy a hacer chiste porque estamos hablando de jubilados, pero me suena mucho. 2016, la inflación fue del 40,7%. Este es el primer año de Macri. Las jubilaciones en aquel primer año de Macri aumentaron 31,7%. O sea, la pérdida de poder de compra del jubilado fue extraordinaria, perdió por goleada. O sea, acá lo que tienen que ver acá está clarísimo el cuadro. Primer año de Macri, casi 41 la inflación. Y la jubilación aumentó un 31,7, insisto, aumenta por ley de movilidad. Sí, eso también hay que decirlo, ¿no? Claro. Bueno, y tiene que ver con que ese año fue también un año de devaluación, por eso la inflación fue tan alta. Fíjate, en el 2017, un año, fue el único año positivo económicamente para Macri, y ahí los jubilados por poco, pero ganaron. 24,8% fue la inflación, 28,5% aumentaron las jubilaciones. Un año después, el año pasado, 47,6% de inflación, 28,5% aumentaron las jubilaciones. O sea, Este fue un desplome tremendo. Y sí, como los salarios. Digamos, Todo se cayó ahí, ¿no? todo se desplomó en ese nivel, frente a una ¿Y inflación. la expectativa para el 2019? Y las jubilaciones ya sabemos, van a aumentar 51%, lo que todavía hay que ver cuál va a ser la inflación. Entre 51 y 55% van a volver a perder. Van a volver a perder con mucha Menos que en suerte en 2018. Pardan. Lo que pasa es que lo gravísimo es que esto no es una foto de hoy, este año, bueno, no es que le dicen los jubilados banquen. Supuestamente este era el año que iban a empezar a recuperar lo perdido del año pasado. Y lo del año pasado fue terrible para los jubilados. Entonces, yo creo que como el Estado, el gobierno, no pensó en el Estado, en la situación extrema que están viviendo, y pensar en darle algo, pero lamentablemente hasta ahora los rumores es que no, para los jubilados no hay absolutamente nada. ¿Por qué? No, el gobierno hasta recursos fiscales. A ver, Requerís recursos fiscales que no tenés. o sea que eso es una decisión. Sí. Yo quiero, decido darle a los estatales un bono, darle a las fuerzas de seguridad un bono. Facundo, Esas hasta la decisiones, semana pasada. La verdad que me quiero poner bien ingenuo. ¿Esas decisiones se toman en base a las prioridades reales o se toman en base a decisiones electorales? No sé, supongo yo que de una mezcla de las cosas. Yo tengo información. Electorales 100%. Gustavo me mira como diciendo, si hubiésemos estado en un café me hubiese dicho, pero vos sos medio... No, de ninguna manera. Facundo, Lo pregunto para llevar el debate. Hay una mezcla también. Hay porque- una razón más o menos A ver. objetiva, que es que la decisión se tomó 2 días después de la Hay un dato ahí, a ver. Facu, Sí, pero también el gobierno hasta el viernes pasado tenía idea de anunciar esta semana, en línea con lo que hizo con los empleados estatales, que le dio un bono, le mejoró ganancias a los empleados privados, dar anuncios para los jubilados. Así cerró el viernes, con, por ejemplo, adelantar el aumento de diciembre para septiembre. Uno de los con el tema medicamentos, estaba la versión de que justamente con el tema IVA, no solamente estaba el alivio para alimentos, sino también un alivio para los medicamentos. Bueno, todo eso se archivó. ¿Por qué? Y porque, acordate, arrancamos la semana diciendo hay dudas sobre que el Fondo Monetario venga a la misión a Buenos Aires, que apruebe las cuentas públicas. O sea, el gobierno entendió que no tenía más espacio fiscal para estas medidas y los jubilados quedaron de lado de cualquier Pero aparte, mejora. hablando de reformas, la reforma previsional que el fondo exige y pide es baja de jubilaciones y cambio de fórmula para nuevamente disminuir las ¿Se puede jubilaciones. hacer, Fausto, eso? No, yo creo que él sabrá, pero legalmente no creo que pueda bajar las jubilaciones. No, con una ley nueva. Claro. No, por el principio de no regresividad. Sí, pero haces un cambio de Llueve los cálculo de amparos, haber. sí. No, claro. Hacerlo podés o subir la hacer. edad. Ahora, ¿Cómo? Se puede o modificar. sube la No, edad. subir la edad hay que hacerlo, porque eso estamos fritos. Por eso. Pero Sube la edad. primero tenés que tener trabajo para Los que subir saben la de edad. economía suben la edad. No, pero te digo una No, pero cosa. hay una simple razón, las jubilaciones se pagan sí o sí con el ahorro de los que trabajan. Sí. Si cada vez Con el aporte de los que trabajan. Con el aporte, pero es el ahorro, lo que están, Sí, sí. ahorro obligatorio. Pero a medida si la población se va achicando en el medio,
Y la Y jubilación. el salario se va achicando. Sí, pero más allá, olvídate del salario. Poné que la relación No me olvido del Pero ponete salario. que la relación de salario sea siempre la misma. O sea, que el salario crezca todo lo que quieras y vos mantenés un 50% del salario igual a las jubilaciones. No, digo Si el hay cada vez valor. menos del sal- aportantes. El valor del salario. Pero está bien, pero escuchame una cosa. Si sea, vos tenés tenés que cuatro, pagar tarifa también en el Escuchame una medio. cosa, pero si tenés 4 aportantes, 4 trabajadores por cada jubilado, podés pagar mucho mejor jubilaciones. Pero si no, tenés no hay uno y trabajo. medio. Pero ya no es solamente un tema de trabajo, es un tema de población. Bueno. Hoy si toda la gente tuviera trabajo, hoy tendrías Podrías como- perfectamente No, hacerlo. no podrías. Pero ¿sabés No cómo? podrías. Vos sabías que las jubilaciones tienen el 50% interesante del ese tema. aporte. No podrías. ¿Sabés cómo es una jubilación? Una jubilación es 50% de aportes de uno y digamos, del trabajador y el otro 50% con impuestos. Sí, pero lo mismo, lo pagan los trabajadores, los empresarios, todo el mundo paga No, los impuestos. él también, yo también, si Bueno, voy a comprar pero el IVA. Es interesante el tema Pero te que lo estoy planteás diciendo de la así. población. Si hay dos, hoy si todos los argentinos, por ejemplo, cuando se estableció un sistema jubilatorio en Argentina, había 4 trabajadores por cada jubilado. Por eso el 80% móvil. Cada uno podía aportar el 20% para que un jubilado cobrara el 80% de un salario. Hoy, si todos trabajaran en blanco, todos los que están en edad de trabajar, trabajaran en blanco, tenés con suerte menos de 2. Es interesante. ese Entonces, planteo. por Porque eso- por habla de eso la hablamos- necesidad de la política poblacional en la Argentina también, ¿no? Por eso, no es política, lo que te hace es modificar. Facu. ¿Qué vas a hacer? No, sí, de la política poblacional. Habla de la necesidad de planificar una Argentina con más población. Y tener una Argentina productiva, porque Y si productiva. si yo quiero tener un jubilado que se va a jubilar en vez de los 65, a los 67, esa persona tiene que tener trabajo. ¿Qué le voy a dejar que esté ahí? No, tirado? eso- Hoy una persona de 64 años se queda sin trabajo porque se fue. Bueno, pero ¿Qué eso es hace esa parte de la persona? política Un minuto, poblacional. ¿Qué piensa el Fondo Monetario del Pero no es un sistema problema del fondo, lo previsional? está pensando todo Ya el mundo hizo- ya eso. me Todo el muero. mundo sabe que Monetario, las obvio, las jubilatorias población. porque no dan las poblaciones. Es el gran problema del futuro del mundo, es la población se va envejeciendo en el mundo y no puedes tener cada vez menos gente ahorrando para pagar más Facu, gente. yo le jubilada. pregunté- Y además vive más tiempo, perdón, un dato más. En los hombres, la edad, el tiempo que una persona permanece jubilada, hoy se duplicó respecto a la década del 90. Entonces, no solamente tenés menos gente aportando al sistema, sino que cada vez más gente, Jubilados. más tiempo jubilado. Entonces, por eso hay que reformar la expectativa vida. de vida. Claudio, y vengo con Gustavo. Claudio, le vengo con pregunté a Alberto Fernández públicamente qué pensaba hacer con los jubilados. Me dijo, para atrás no se puede hacer nada. Quienes hoy son jubilados tienen los mismos derechos, van a tener los mismos derechos si yo soy presidente. Pero también me dijo, yo estoy a favor de una evaluación, de una suba de la edad jubilatoria, digamos, para los próximos jubilados. ¿Cuándo te dijo eso? ¿Cuándo me lo dijo? Apenas fue ungido ¿Puedo decirte precandidato. algo, Facu? Bueno, O sea, reforma. Mirá. públicamente. ¿puedo te decir? pregunto cuándo, porque yo no sé si eso lo repetiría ahora. No, lo repitió la semana pasada. ¿Repite ahora eso? Es bastante cambiante Alberto Fernández igual, pero... Le digo, él dijo públicamente y lo repitió la semana pasada en un reportaje. Mariano, Estoy a favor Mariano, de ¿usted evaluar sabe más la o menos suba de edad cuál jubilatoria. No podría decir lo que dice Alberto Fernández. Yo creo que hay que asumir el tema de jubilaciones como un tema muy relacionado con el aparato productivo, como siempre debió ser, muy relacionado con la masa de trabajadores y muy relacionado con la Claro. potencia que pueda generar la Pero Argentina aparte recordemos hacia el algo, futuro. cuando hubo la está modificación, aislado. el cambio de fórmula, empezó a existir la posibilidad de que las personas, hombres o mujeres, que están trabajando en empresas privadas, puedan seguir trabajando hasta los Eso, 70 años. bueno. Hay una extensión, una prórroga de la edad tácita. Yo ¿Pero creo que qué hay por ahí el pasa? asunto. Hay muchísima gente que tiene trabajo. El hombre, por ejemplo, no se va a jubilar a los 65, pero tiene que tener trabajo. Y ahí es donde falla nuestro país. Si yo no tengo trabajo para darle a la gente, se queda sin trabajo una mujer a los 60 años, ¿qué hace? Si no hay laburo para el de 40. Entonces, esta opción que a mí me pareció muy buena, esta extensión voluntaria Es que de la yo edad, creo que va por ahí el asunto. claro, está perfecto, pero ¿qué pasa? Vamos al otro lado. ¿Qué pasa con los que no tienen Por eso trabajo? necesitas una reforma laboral, para generar más empleo. A ver, Gustavo. Y es más, con este nivel de gasto público, la economía no tiene posibilidad de crecer. Pero Cuando ¿por el qué- gasto público ¿qué tiene que ver el gasto? Yo no, el gasto público versus la producción Porque es y muy sencillo. la gente que Es gasta muy sencillo, ese tipo de plata. porque el gasto público, para pagar el gasto público, vos tenés que sacar recursos del sector privado. Todo. Aún si tenés déficit, si vas a cubrir el déficit completamente, o sea que todos los ingresos van a cubrir el gasto público, lo vas a sacar todos de impuestos. Si no lo sacas de impuestos y te vas a tener déficit y tomar deuda, lo vas a sacar de la deuda que no la Eso, tiene el sector privado tampoco. pensar hoy en bajar impuestos y demás es seguir desfinanciando el ANSES.
Bueno, no, Esto, por eso hay que mirar. lo que necesitamos Bueno. es una reforma estructural de todo. pero Obviamente. Y hay una- por eso yo te- Hay una parte de la vengo inversión perdón, pública que también motoriza la economía. muy Es chiquitito relativo la eso. inversión. No, es muy chiquitito y es muy ineficiente. No Porque, sé. sí, porque es muy sencillo, porque el Estado no invierte buscando la eficiencia productiva, invierte pero- buscando la eficiencia electoral o lo que le convenga. No es cierto. O social, si querés, pero no está motorizando. Entonces, Es que la eficiencia social Es más, también, es más, también mejora la productividad. No me parece. La ¿Cuántos gente- planes de trabajo La gente hay? quiere trabajar. Yo creo que si hubiera trabajo es otra la situación. Lo que pasa es que no podemos medirlo, podemos hablar de variables económicas y demás porque no hay laburo. Pero con el laburo cambiaría todo. Pero escúchame, ¿cuántos planes sociales se anunciaron y cuántos planes de trabajo se anunciaron en Argentina? Yo cuántos ¿La planes- asignación no hay ningún universal plan para de vos es un plan social? trabajo. Es un plan social, obviamente, es una asistencia social. Pero digo. Pero no es un plan. Con 2.000 Sí, pesos. pero está bien. Pero lo que ¿Y digo qué es, Mariano? ¿Qué es? Es una derecho. política universal Un de derecho ingresos, adquirido es algo para- que además se ha generalizado mucho en los últimos años en la región. No podés seguir con esta presión tributaria. A todos muchísimas gracias. La verdad que ha estado impresionante el debate. Por momentos hubo algunos ánimos caldeados, pero esta es la idea. Nada, Pero con nivel. por esta es la idea. Que se puedan encontrar y discutir un poquitito. Gracias a Gracias todos. por la